conservación de alimentos y en nuevas tecnologías de alimentos, así que de eso es de lo que nos va a hablar esta tarde. Esperamos que os guste. Muy bien, gracias. Bueno, pues ¿se me oye bien? Porque ahora mismo no tengo yo sensación de micrófono, pero bueno. Bueno, pues como bien han dicho, yo soy profesora en la Universidad Complutense, soy veterinaria y bueno, pues en veterinaria hay una rama de nuestra profesión que se ocupa pues del tema alimentario y por eso estamos implicados en esas titulaciones, además de veterinaria, ciencia y tecnología de alimentos y nutrición y dietética. Soy profesora de tecnología de alimentos porque detrás de los alimentos hay mucha tecnología y tecnología buena, generalmente siempre todo como que tiene la idea quizá el consumidor de que cuando hay tecnología implicada en algún proceso pues todo es muy artificial, todo es muy malo, todo es... Pues no, hay mucha tecnología en el campo alimentario y tecnología muy buena, como en todos los campos de la tecnología. Bien, mi idea al preparar esta charla era un poco ver de dónde venimos y hacia dónde vamos, o qué es lo que esperábamos hace unos años estar consumiendo ahora y qué nos ofrece esa tecnología alimentaria de cara pues al futuro, ¿no? Y mi primera pregunta, el título es los alimentos del futuro, comemos los alimentos del futuro, y mi pregunta primera es si estamos en el futuro. ¿Qué pensáis? ¿Comemos muy distinto de lo que comíamos hace pues unas 10 años, 20 años, 30 años, los más mayores 40, si estamos aquí dependiendo de la edad que tengamos? ¿Pensáis que comemos muy distinto respecto a lo que comíamos hace unos años? ¿Pensáis que no hemos cambiado mucho lo que hemos comido, lo que comemos respecto a lo que comíamos? ¿Qué pensáis? ¿Ha cambiado? ¿Ha cambiado? Bueno, vamos, para poner en contexto, y un ejercicio que además me ha hecho la pregunta el compañero que me ha hecho una entrevista para televisión, vamos a ver un poco qué pasaba hace 50 años. Hace 50 años, en los años 60, la gente decía esta frase, ¿no? Y hay mucha gente que todavía la sigue recordando. En el año 2000 nos alimentaremos con comida en cubitos o en pastillas. ¿Esto lo habéis oído vosotros? ¿Los más mayores? ¿Los más jóvenes? Sí, ¿no? Cubitos o pastillas, ¿no? ¿Estamos comiendo pastillas o cubitos? Bueno, en cierto modo a veces sí, pero bueno, vamos a ver. ¿De dónde venía esta idea? Pues esta idea venía de la carrera espacial que estaba teniendo lugar en esas fechas. En aquella época estaba pues en pleno despegue, nunca mejor dicho, la conquista del espacio. Había la pelea entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética para ver quién llegaba primero a la Luna. Y bueno, hablar del futuro era hablar de astronautas, ¿no? Y que era más futuro y más moderno que los viajes espaciales y la comida espacial, ¿no? Entonces, ¿qué comían estos astronautas? Bueno, pues es un poco lo que nos hizo pensar qué es lo que podíamos estar comiendo ahora, ¿no? El ser humano llegó a la Luna en el año 2019, justo va a hacer 50 años en el mes de julio. Estos son los 3 astronautas que llegaron allí. Bueno, de los 3 solamente llegaron 2, no sé si se ve muy bien desde ahí. Hay 2 sonrientes y uno más serio, no sé si eso se debe a que el más serio es el que no llegó a la Luna, pero tuvo una misión importantísima, que era volver de allí, ¿no? Era el que está en el centro, no sé si se ve muy bien. Y bueno, pues, ¿qué comían, como digo, estas personas que llegaron allí, ¿no? Pues los astronautas empezaron comiendo esto, comiendo básicamente, pues sí, cubitos deshidratados, prensados, cosas que eran para masticar un solo bocado e incluso disolver en la propia saliva, y aquello pues no estaba muy bueno, no estaba realmente especialmente rico. Esos eran los primeros, de los primeros años 60, finales de los 50, los siguientes ya tenían un poquito más, no sé si también se ve muy bien, esos cubitos estaban en unas bolsitas donde se podía inyectar ya agua y no hacía falta disolver con la propia saliva lo que había ahí, pero os lo digo por si no lo veis, pues aquí tenemos desde sándwiches de ternera y de queso hasta pues zumo de naranja, chocolate, incluso pues pastelitos, pero de tamaño de una ración, tamaño de un bocadito, ¿no? Y eso es quizá la idea de nuestro cubito que íbamos a comer. Bueno, hoy ha mejorado mucho las cosas, hoy los astronautas comen otras cosas, incluso pequeñas hamburguesas, o se hacen cosas muy variadas que no tienen nada que ver con esto. Pero bueno, de ahí venía la idea del cubito de la pastilla, ¿no? Decían, bueno, pues esto es muy futurista, los astronautas van a comer esto, pues nosotros en el año 2000, vamos, que además quedaba muy lejos, pues vamos a comer cubitos y pastillitas por un tubo y además muy rápido, muy nutritivo, muy saludable y ya está. Bien, esta idea, no sé si sois aficionados a la ciencia ficción, ¿hay aquí algún aficionado a la serie Star Trek, por ejemplo, que se desarrolló por aquella época, ¿de acuerdo? En los años 60 empezó la primera original de Star Trek, hablando de series, hoy estamos hablando de Juego de Tronos, pero en aquella época pues estaba Star Trek. Y en Star Trek, no sé si se ve muy bien, lo que hacían era replicar alimentos. Y los primeros alimentos que replicaban eran cubitos de colores, eso sí, mucho más monos que los que había en la diapositiva anterior, y había pues unos cubitos que sacaba una maquinita que eran pues muy nutritivos también, ¿no? Si sois aficionados a esa serie, en los años 80-90
aparecía otro aparatito, un aparatito que lo que hacía era crear alimentos en un aparato, era un replicador que aparecían de la nada, como si fueran de energía, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el capitán de la nave se está sirviendo un té. Aquí no hay nada en esta parte y aquí pues aparece un vaso de té que se va a tomar en este replicador. Bueno, entonces, pensando que esto era lo que creíamos en los años 60 respecto de lo que haríamos en el año 2000 y estamos casi en 2020, ¿dónde estamos o de qué estamos más cerca, creéis? ¿De los cubitos o de replicar la comida? De replicar la comida quizá, ¿no? A lo mejor más que de los cubitos ya los hemos pasado. Podríamos comerlos si quisiéramos, pero realmente no es necesario comer cubitos hoy en día, ¿no? Los hay para muchas cosas. Bueno, en realidad seguimos consumiendo comida muy tradicional, ¿eh? Todos nos tomamos unos huevos rotos con jamón, nos tomamos unos cocidos, unos estofados, otros más dietéticos, algunos menos dietéticos, pero bueno, hay cosas que están cambiando, y es verdad que están cambiando y cambiando bastante rápido, y algunas ya están muy instauradas en el consumidor y en el mercado, ¿no? En primer lugar, tenemos un gran desarrollo tecnológico que nos permite cambiar muchas cosas en los alimentos, desde la propia composición, la forma de presentación, los sabores, los aromas. Se ha investigado muchísimo en todo eso, en nuevas tecnologías para conservar, para elaborar, y bueno, pues todo eso ha cambiado mucho, ¿no? Tenemos un reto ante nosotros muy importante, que es la gran cantidad o el gran crecimiento, de la población. Ahora hablaremos un poquito de eso, pero eso supone un reto muy importante a la hora de suministrar alimentos y hay que cambiar cosas para poder suministrarlos, ¿no? Tenemos también la globalización, que nos hace tener acceso a alimentos que en otros momentos era muy difícil conseguir. Y es verdad que ahora hay un gran trasvase de productos de un sitio a otro del mundo. También esto pasó en la época de los grandes viajes y de descubrimientos, que bueno, pues el plátano, el tomate, pues son alimentos de ida y vuelta, ¿no? Además nos aburrimos mucho de lo que comemos, o sea, necesitamos variedad, ¿no? Y eso pues la industria lo recoge, muchas veces nos crea la necesidad de la variedad, muchas veces nos ofrece productos, ¿no? Para responder quizá a esa sensación de aburrimiento, aunque a lo mejor nos aburrimos menos de lo que realmente nos aburrimos, ¿no? Hay otro reto muy importante que es la sostenibilidad, a la hora de plantearse cómo vamos a alimentar a la población que está creciendo en el mundo durante los próximos años. Por supuesto, el ser humano también está cambiando mucho su concepto sobre los aspectos éticos de la alimentación, véase pues el bienestar animal, las dietas veganas, vegetarianas, flexitarianas, es decir, que estamos pensando ya también en otros aspectos, no solamente medioambientales, sino también de las materias primas que usamos para consumir, los alimentos orgánicos, etcétera. Los aspectos saludables que nos importan muchísimo hoy en día, y no solamente por el hecho de que queramos que los alimentos nos den las posibilidades de no envejecer o de cuidar nuestras articulaciones o todo lo demás, sino también que sean naturales, entre comillas, que hoy en día pues está muy en boga que me tomo algo natural, como si lo natural necesariamente, todo lo natural, naturalísimo, fuera bueno, ¿no? Y morirse de una infección pues es muy natural, ¿no? También es así. Bueno, y la seguridad, no nos podemos olvidar de la seguridad, ¿no? Entonces, nosotros queremos tomar un alimento que sea seguro, que sea un alimento que no nos siente mal, que haga su función y que sea seguro y que no nos produzca ningún problema, ¿no? Bueno, pues respecto a lo que comentábamos de la población, fijaos, ¿no? Año 1900 éramos más o menos 1.000 millones y medio de habitantes en la Tierra, ¿no? En 120 años hemos pasado a ser más de 7.000 millones, nos hemos multiplicado por 5, ¿vale? Por supuesto, ahí hay ya que meter mucha más tierra para plantar cultivos, animales para criar, eso supone un problema. Pero fijaos cómo esto va de una forma exponencial. En el año 2050 seremos casi 10.000 millones, o sea, habrá casi 2.000 millones más de personas a las que habrá que alimentar. Y eso implica que hay que hacer algo, aparte de para otras cosas, para alimentarnos, porque bueno, pues los recursos que tenemos en este planeta no son infinitos. No sé si esto funciona, pero fijaos, a ver si pudiera, es que no sé ¿cómo puedo acceder aquí a darle a este enlacillo que hay aquí? A ver, un segundito, a ver, aquí, a ver, un segundito, a ver, ahí, sí. No sé si funciona la conexión, pero fijaos, si os fijáis, si vais a internet, cualquiera de las páginas que nos llevan a relojes de población, ¿vale? Fijaos, no sé si se puede subir esto o no, no se puede subir. ¿Se puede ver la parte de abajo? Ahí. Fijaos cómo está creciendo la población ahora mismo. Esta es la evolución de la población, lo podéis ver en cualquier página de internet, relojes de población, ¿no? Fijaos.
Y eso que estamos muriendo muchos, pero están naciendo muchos también, ¿vale? Y esa es la idea. Cualquier reloj de población lo podéis encontrar por internet, funcionan así. Lo veréis así, es un efecto un poco espectacular, pero en realidad estamos evolucionando así, ¿no? ¿Vale? Para volver, perdona. Bueno, esto es un reto, entonces. Hay que alimentar a todas estas personas que van naciendo, otros iremos desapareciendo, pero hay que alimentar, ¿no? Y eso es importante. Y en cuanto a sostenibilidad hay algo que nos preocupa muchísimo, claro, tanta gente consumiendo, tanta gente desperdiciando, tanta gente soltando al ambiente residuos, y bueno, pues también plantea un problema de sostenibilidad de la alimentación, ¿no? Como os digo, consumo de energía, consumo de agua, bienestar animal, el dejar de comer carne o no, somos omnívoros, pero bueno. Hay, por supuesto, aspectos, como digo, y somos dueños de decidir lo que consumimos y eso es muy importante. Cada uno puede decidir hoy en día y es lógico y así tiene que ser. Pero realmente pues todo esto plantea problemas de sostenibilidad también de nuestra alimentación, ¿no? Bueno, pues todo esto es lo que nos plantea retos de cómo producir nuevos alimentos o producir suficientes alimentos para todos y qué hacemos para poder alimentar a todas esas personas que estamos aquí ya y que van a estar dentro de 30 años también. Bueno, fijaos, para garantizar el abastecimiento de esas 2.000 millones de personas más que va a haber en el año 2050 haría falta multiplicar o producir un 70% más de alimentos, ¿eh? Y eso es una gran cantidad. Cuando ya tenemos que el 70% del agua dulce de la Tierra se destina a la agricultura y la ganadería y el 77% de la superficie del planeta se destina a cultivos, cultivos para consumo directo o para alimentar animales. Entonces esto supone un problema y por eso son retos que la tecnología alimentaria, junto con otras disciplinas, tiene que afrontar. Bien, ¿en qué estamos cambiando? Pues estamos cambiando en qué es lo que comemos y efectivamente han cambiado cosas y comemos diferente a como comíamos hace algunos años y lo vamos a ver ahora. Cambian los procesos de elaboración, cambian las tecnologías que aplicamos para conservar los alimentos, cambia cómo se distribuyen los alimentos hoy en día y cambia cómo se consumen, ¿vale? Y son todos los aspectos de toda la cadena de producción de alimentos o de suministro de alimentos a la población que están cambiando. Para hablar de esto podríamos estar horas y horas y horas. Yo he escogido 4 ejemplos, espero no enrollarme mucho, porque vamos a ver, pues básicamente, fotos y cosas que se están desarrollando ahora, algunas que ya están en el mercado, otras que son un poquito más futuristas o que están en desarrollo, ¿no? Vamos a hablar de los nuevos alimentos, vamos a hablar de la automatización, que nos va, bueno, esto ya está en la industria alimentaria, por supuesto, pero nos va a llegar incluso también a casa y nos está llegando. Vamos a hablar de los nuevos envases, que pues, son una parte importante a la hora de pues, mantener los alimentos en buenas condiciones y de suministrar buenos alimentos al consumidor. Y de la gastrofísica y la neurogastronomía. ¿Alguien sabe lo que es la gastrofísica o la neurogastronomía? Pues lo vamos a ver al final, ¿vale? Bien, empezamos por los nuevos alimentos. El hecho de tener pues, esa población creciente y esos problemas de sostenibilidad y pues, todos los factores de los que hemos estado hablando, pues hace que estemos buscando, los seres humanos y los científicos, pues nuevas formas de alimentar, ¿no? Nuevas fuentes de alimentación. Fundamentalmente lo que buscamos son alimentos que sean ricos en proteínas. La proteína es algo fundamental para nuestro organismo. Hombre, también tenemos que tener energía, tenemos que tener grasas, pero bueno, tenemos que buscar pues, alimentos que tengan proteínas en suficiente cantidad, de buena calidad, con grasas saludables, puede ser poca, puede ser más, pero que sean pues, grasas insaturadas, esas que son buenas para el corazón. Fibra, que también es muy importante, micronutrientes, vitaminas, minerales, compuestos bioactivos, pues antioxidantes, por ejemplo, de esos que hoy en día pues, nos apetece mucho y que es muy importante, ¿no? Oxidarnos, porque la vida es oxidación, nos estamos oxidando ahora mismito mucho, y lo que queremos es, además, que esos alimentos sean sostenibles. Por lo tanto, pues queremos desarrollar todo esto para abastecer a esa población creciente y también para algo que es interesante con los cambios en los aspectos éticos de la alimentación, que es la producción de sustitutos de carne. Es verdad que podemos dejar de consumir carne, pero parece que la población necesita consumir algo que se le parezca, de alguna manera, aunque tenga otra composición, ¿vale? Y esto es algo muy importante también a la hora de preparar nuevos alimentos, ¿no? ¿Qué fuentes podemos y que están algunas ya en el mercado? Pues vegetales que tienen proteínas, las leguminosas, por ejemplo, son muy interesantes en este sentido. Los insectos, que son muy interesantes, pero que a la gente le producen, por lo menos en nuestra cultura, un cierto repelús, podemos decir.
Microorganismos, hongos, que nos pueden producir proteínas también y que podemos darle formas y aspectos y sabores diferentes. Y también hay carne cultivada, estamos cultivando carne en el laboratorio, y salen noticias de vez en cuando, ¿no? De que una hamburguesa, un filete sangrante, una hamburguesa sangrante, hace poco han salido, ¿no? Bueno, pues vamos a ver un poquito de esto, ¿no? Algunos de estos alimentos no son tan nuevos, el tomar pues tofu o leche de soja, bueno, leche de soja entre comillas, bebidas de soja, es muy habitual y tradicional en países del sudeste asiático y de otras zonas de Asia, pero bueno, pues es verdad que ahora se hacen otras cosas con la soja y con otras leguminosas, ¿no? Las algas lo mismo, ¿no? Probablemente nos vamos a un restaurante oriental y nos tomamos una ensalada de algas o unos rollitos de estos que llevan algas, y la cobertura esta negra que se ve pues es una alga desecada, ¿no? Y los insectos, pues hay una parte muy importante de la población que consume insectos, 2.000 millones también consumen insectos. Consumen insectos en Australia también, en Asia, en África, en Latinoamérica, se consumen insectos. ¿Sabéis cuál es el insecto que más se consume en el mundo? Dentro de los insectos que se pueden comer hormigas, se pueden comer grillos, saltamontes. ¿Cuáles son las orugas que se pueden comer? ¿Qué insectos son los que más se comen? Los escarabajos. Hay muchos tipos de escarabajos, ¿vale? Pero el que más se consume es el escarabajo, ¿vale? Bueno, pues ¿qué es lo nuevo con esto? Porque hay muchas cosas que están ya en el mercado o que el ser humano ha estado consumiendo hace tiempo, ¿no? Bueno, pues nosotros podemos preparar a partir de esas fuentes de proteínas pues suplementos dietéticos, podemos utilizar para elaborar, por ejemplo, pastas, hay muchas pastas elaboradas con algas, por ejemplo, podemos incluir las algas o la proteína de alga en galletas para mejorar su calidad o sustituir proteína de un tipo por otro, bueno, pues, o aportar a estas galletas pues, los componentes beneficiosos que pueden aportar las algas. En el caso de los insectos, pues generalmente en los países que no estamos muy acostumbrados a consumirlo, lo que solemos hacer es utilizar harina, no el insecto tal cual. Aunque bueno, por supuesto, no sé si alguien de aquí habrá comido insectos. Habéis comido en alguno, ¿no? Yo en Colombia, bueno, he tomado hormigas culonas de estas que van asadas tostaditas, que saben un poco así como a gamba, ¿no? Pues bueno, saben un poquito así, como camaroncitos, ¿verdad? Es una cosa así, tampoco es que sea una gran cosa, pero bueno, lógicamente si nos da un poquito de repelús esto, lo más normal es moler los insectos, bueno, deshidratar y pues usar harina de insectos, por ejemplo, como veis aquí, para unas galletas de grillos o una hamburguesa de, bueno, también llevan harina, no solamente lleva grillos, pero bueno, o una hamburguesa de insectos, ¿no? Una Insektenburger alemana, ¿no? Bien, la proteína de las leguminosas, la proteína de los insectos, se puede emplear, como os decía, para elaborar análogos de carne o sustitutos de carne, ¿no? Por ejemplo, pues es muy fácil elaborar con estas proteínas productos que no son enteros, que no son filetes, ¿no? Por ejemplo, pues salchichas, hamburguesas, trocitos de carne como imitando a carne de pollo. Esto pues se elabora mediante unos procesos, bueno, hay diferentes, ¿no? Pues hay diferentes técnicas. Una muy típica es la extrusión, que es una forma que son pues como una especie de aparatitos, que son unos rodillos, unos tornillos sin fin, donde se añaden estos ingredientes, se mezclan con agua, se calientan a altas temperaturas y sale por unas boquillas con formas variadas, ¿no? Bueno, hay incluso alimentos análogos de carne que son con forma de pavo entero, como veis aquí, o sea que la gente se hace auténticos diseños estupendos para producir estos análogos de carne, ¿no? Ya digo que esto es interesante desde el punto de vista tecnológico porque es una tecnología muy divertida, ¿no? el producir esto. En el caso de la proteína vegetal, muchas veces, si sois alguno vegetariano o vegano, a lo mejor notáis que la textura no está muy conseguida o que el sabor o que el color pues, es un poquito más deficiente, ¿no? Recientemente, fijaos, en el año 2016, creo que es esto, se lanzó la primera hamburguesa, digamos, cultivada de laboratorio, pero ya existían hamburguesas preparadas con análogos de carne. Entonces están compitiendo las dos formas de elaborar hamburguesas o elaborar preparados cárnicos, o bien con la proteína que os digo, o bien cultivando la carne en el laboratorio. Esta, fijaos, han descubierto, y esta no es cultivada en el laboratorio, esta es una hamburguesa texturizada, se le hace a la proteína vegetal, se le da textura de carne, y en un producto picado es más fácil, y han conseguido que sea sangrante. ¿Y cómo lo consiguen? Pues con un pigmento similar a la proteína que le da color a la carne. Ese pigmento se obtiene o bien de la raíz de la soja,
o bien se obtiene por ingeniería genética, cosa que a lo mejor eso ya es menos popular, la ingeniería genética, los organismos modificados genéticamente, o también recientemente lo han descubierto en las algas, algunos pigmentos que se pueden añadir para que la hamburguesa sea como sangrante, como una hamburguesa poco cocinada, cruda, ¿no? Fijaos, he ocultado aquí el nombre de quien lanza la hamburguesa sangrante, pero vamos, estoy segura que viendo Whopper, pues os podéis dar una idea, ¿no? Pero bueno, en los supermercados estadounidenses este año tendrán esta hamburguesa sangrante vegetariana, ¿de acuerdo? Que es hecha con proteína vegetal, con ese pigmento que os digo, que le da un aspecto. Han conseguido mejorar mucho la textura, no sé si se ve aquí, pero realmente parece bastante bien, bastante chula la textura y bueno, pues va bastante bien, ¿no? También tenemos hongos buenos que además de producir antibióticos producen proteína que se puede pues luego texturizar, darle textura de carne, ¿no? Este es un producto que es muy típico, bueno, se descubrió ya por los años 80, bueno, se descubrió antes, pero se empezó a comercializar en los años 80 en los países anglosajones. No sé si hay algún vegano o vegetariano que consuma este producto. ¿Sí? El Quorn ¿lo conocéis? Bueno, pues está producido por este hongo que se llama Fusarium venenatum. Pese a su nombre no es que sea venenoso, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Pero se crece en el laboratorio y también podemos tener textura como si fuera análogo de carne, ¿vale? Y luego tenemos la carne cultivada, lo que os decía, la carne cultivada, crecer un cultivo celular en el laboratorio, ¿no? Esto sí que fue en el año 2013, lo que se hizo fue pues una cata de esta hamburguesa en un programa de televisión en directo y la verdad es que los que la estaban probando no les parecía así gran cosa. Quizá pues porque le faltaba la textura de, ahora veremos un poco cómo se hace muy rápidamente, grasa, le faltaba un poquito, pues la grasa es muy importante para darle textura y sabor a la carne, ¿no? Pero bueno, seguimos investigando, avanzando, ¿no? Y este año, bueno, el año 2018 apareció un filete, o sea, ya una pieza entera, digamos ya una cosa que ya es más difícil de conseguir con una hamburguesa, que al final es picada, ¿no? Bueno, pues se consiguió en el año 2018, bueno, principios del 19. ¿Cómo se obtiene esto? Pues lo que se hace es extraer células de tejido muscular o de otros tejidos de los animales, se consiguen o se obtienen células madre que tienen otros usos para muchas otras cosas en ciencia, se cultivan y se forman hebras o fibras que se unen para formar pues una masa muscular, un tejido muscular, ¿no? ¿Cuánto creéis que cuesta hacer un filete de carne cultivada? Ah, vale, perfecto. No, de filete, ¿cuánto creéis? La carne costó $325.000, la primera hamburguesa que se hizo. Pero ¿cuánto creéis que costó el filete 6 años después? Y encima una pieza. ¿Cuánto creéis que puede costar? Bueno, esto ya está más asequible, $50. Ha bajado mucho el precio, la tecnología baja, la tecnología va bajando. Bueno, rápidamente, vamos avanzando. Automatización, un par de ejemplos nada más. Las impresoras 3D. Con las impresoras basadas en la ciencia de los materiales, que podemos imprimir prótesis, podemos imprimir muchas cosas, pues también podemos imprimir alimentos, ¿no? Se pueden imprimir pues pastas, se pueden imprimir pues productos de confitería, se puede imprimir un filete, no sé si se ve muy bien, pero aquí hay un filete impreso, se puede imprimir un diseño tipo Torre Eiffel. Hoy en día, sobre todo, se utiliza mucho en cocina creativa, la impresora 3D, pues porque para los chefs pues es un valor añadido, no es tan fácil a lo mejor pues para la industria, porque los alimentos que se pueden imprimir tienen que ser como pastas muy blanditas o blandas, que se puedan, pues lo que llevan las impresoras son cartuchos, como unas jeringuillas, y salen estas construcciones, ¿no? esta impresión. Bueno, fijaos, a lo mejor en un futuro tenemos esto en casa, ¿vale? A ver si lo podemos tener. A ver si sale por aquí, la impresora 3D. O a ver si he cogido un vídeo que no era, pero... Fijaos, una impresora pequeñita con un cartucho, tenemos una tableta al lado, con una... ¿Se ha saltado? Con un diseño que ha hecho una niña pequeñita, que pone amor en inglés, love, ¿vale? Y le damos a la impresora y nos imprime, poniendo capa sobre capa, el producto que nosotros queremos hacer, ¿no? O sea, y así tenemos, pues puede ser, pues en vez de moldear, lo que hacemos es construir, y de esa manera pues se podría hacer una hamburguesa en un futuro, probablemente, si se consiguen las buenas o los buenos desarrollos para poder dispensar con un cartucho un tejido similar al muscular, ¿vale? Bien. Pero bueno, no queda ahí la cosa. Hay impresoras ya comerciales que se pueden llevar a casa, un poquito, más parecidas a algo más de diseño, que es esta que veis aquí. ¿No os recuerda un poquito lo que hacía este capitán con el té? Pues quizás estamos más cerca a lo mejor de eso, como decíamos, que del cubito, ¿no? O incluso si sois aficionados a la cerveza, y aquí veo que estáis tomando algunos, pues hay fábricas
caseras de cerveza. Este es un electrodoméstico que se ha lanzado este año para hacer cerveza en casa con cápsulas. No es con las cápsulas del café, no es que mezclo el agua y sale la cerveza. Tengo cápsulas donde tengo todos los ingredientes de la cerveza y tengo que esperar a lo mejor 15 días a que tenga la cerveza, ¿vale? Pero bueno, es automatización. La industria está muy automatizada, pero esto nos puede llegar y tener en casa, pues imprimirnos una hamburguesa y tomarnos una cerveza, ¿no? Perdemos el acto social, ¿no? Nuevos envases, muy rápidamente también. Materiales sostenibles, ¿no? Teníamos que, bueno, pues no podemos contaminar, estamos sobreenvasando. Un buen envase es muy importante y no hay que demonizar completamente los envases porque nos conservan los alimentos y producir alimentos cuesta mucha energía y mucha agua. Entonces, tirar también, cuando el alimento no está envasado, se estropea antes, se altera antes. Pero bueno, de todas maneras, se están desarrollando envases a partir de materias primas naturales, algas, maíz, crustáceos, ¿no? Que tienen pues distintos componentes que podemos obtener estos materiales, ¿no? Incluso pues están cambiando las botellas de agua, que son tan contaminantes, por envases de cartón, como los que tenemos en otros productos, ¿no? En zumos o en leche, ¿no? ¿Qué hace aquí Will Smith? Pues porque es el padre del hijo que está desarrollando concretamente este tipo de agua, ¿no? Hay envases que se autodegradan después del uso, que se está investigando en esto, pero quizá lo más bonito, basándonos un poco en lo que hacen los cocineros en la cocina, con las esferas de caviares, de cosas, ¿no? Pues fijaos, esto es bastante reciente también. Cápsulas de agua, en vez de botellas de agua, agua en cápsulas. De un solo bocadito, de 50 centímetros cúbicos de agua, nos lo podemos meter en la boca y así evitamos tener botellas que contaminen, ¿no? Bueno, pues es interesante, ¿no? El concepto, ¿no? Esto se lanzó, muchas de estas cosas todavía o están en desarrollo, o están en restaurantes, o están en fase de comercialización, ¿no? Todavía está todo en boga, ¿no? Esto incluso pues para otros productos, como puede ser en vez de tener un vasito de yogur helado, pues un yogur helado dentro de una cápsula de agua, que se aprovecha el alginato, que es un compuesto que está en las algas, ¿no? Y que es muy interesante. También tenemos envases que nos ayudan a conservar los alimentos, ¿eh? Si habéis visto a lo mejor un bolsito con un sobre de secador que conserva la piel, pues eso también se puede aplicar a un alimento, con sobrecitos que absorban oxígeno, que absorban humedad, con envases que se autocalienten o se autoenfríen, un café que se autocaliente, un té frío que se autoenfríe, una cerveza que se autoenfríe, aunque para las bebidas con gas es más difícil. Para ir a comprar, por ejemplo, podemos encontrarnos con etiquetitas que nos digan si el producto, ya no tener que poner la fecha de caducidad, sino ver si el producto realmente está en buen estado o mejor ya se debe desechar. O incluso aquí veis la fruta, podemos tener un código de colores que nos diga si está muy madura o poco madura, y así no tenemos que tocarla y sobetearla cuando la vamos a consumir. O incluso pues nos pueden decir temperatura óptima de consumo. Alguno habréis visto a lo mejor vinos que llevan una etiquetita que cambia de color. Por ejemplo, en este vino, que es un albariño, pues aparece un barquito azul cuando está la temperatura adecuada de consumo, que son pues envases que se comunican con nosotros, ¿vale? Incluso, esto reciente también, una famosa marca de aguas ha diseñado un tapón que nos dice cuándo tenemos que hidratarnos. Emite una señal cada cierto tiempo y dice, has bebido poca agua. Entonces has bebido poca agua, le manda información al móvil de cuánto he bebido, el móvil le dice lo que tengo que beber y estoy ahí conectado con que me tengo que hidratar. La verdad es que la vida va a ser muy difícil, con tanto control. Bueno, y terminamos ya, que me estoy liando un poco con la gastrofísica o neurogastronomía, ¿no? Bien, la gastrofísica o neurogastronomía se ocupa de estudiar la interacción que tienen los sentidos a la hora de consumir los alimentos. Cuando consumimos algo no solamente estamos paladeando con la boca y oliendo con la nariz, sino que el oído, el olfato, el tacto, otros sentidos juegan, Y entonces hay muchos científicos que se están desarrollando pues investigaciones porque pueden crear a lo mejor condimentos sensoriales y hacernos consumir los alimentos de otra forma. Por ejemplo, ¿sabíais que el color rojo potencia la percepción del sabor dulce? Cuando tenemos un alimento rojo o una luz roja, percibimos mejor el sabor dulce, ¿no? O por ejemplo, el chocolate caliente, si lo tomamos en una taza naranja, sabe mejor a chocolate. ¿Se ha descubierto? Sí. Hay estudios de esto, ¿no? Si estamos oyendo música y sonidos muy agudos, los alimentos se incrementa la percepción del sabor dulce. Al contrario, si los sonidos son muy graves, se nos acentúa el sabor amargo cuando estamos comiendo, ¿no? La música lenta puede favorecer que los aromas duren más en la boca, que tengamos una sensación de mayor disfrute del aroma, ¿no? O escuchar música clásica nos puede hacer comer menos, con lo cual a lo mejor nos podemos plantear que en un futuro, o bien a través de la forma de consumir o de estímulos visuales o de sonido en un envase o en un producto, podamos tener la posibilidad de reducir la cantidad de azúcar que hay en un producto
o a lo mejor reducir la cantidad de alimento que comemos, ¿no? O sea, son cosas que, bueno, son de futuro todavía, se está desarrollando mucho estudios en este sentido, y bueno, era simplemente un par de apuntes para que os vierais cómo van los tiros por esta parte de la gastrofísica o neurogastronomía, ¿no? Por lo tanto, ¿dónde estamos? ¿Más cerca de los cubitos, vuelvo al principio, o más cerca de crear los alimentos de la nada y replicarlos? En fin, el futuro lo estamos haciendo cada día y dentro de unos años ya veremos. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Os he dejado...? ¿Ah? ¿Cuánto cuesta la impresora? ¿Una impresora 3D? Pues ahora mismo hay modelos de en torno a 1.000 euros. 1.000 euros. Hay modelos, sí. Hombre, son bastante limitadas, todavía no ofrecen mucho, pero las hay en torno a 1.000, 1.000 y pico euros. Sí, por ahí 1.200, ¿no? Superalimentos. Pues sí, en parte estas nuevas materias primas que se están buscando, pues estamos siempre hablando de que son fantásticos, de que son, pues eso, que nos cuidan mucho, que son estupendos para la salud, que además no nos ponen enfermos, porque no solamente es que tengan antioxidantes, sino que no tienen colesterol, que no tengan... Yo personalmente creo que lo importante en la vida es una dieta variada, y lo que tampoco hay que hacer es exagerar pensando que la dieta nos va a hacer inmortales, ni que nos va a cambiar nuestra vida radicalmente. Sí que es verdad que bueno, pues estamos más preocupados cada vez por la dieta y es importante que consumamos cosas saludables, que diversifiquemos mucho y que intentemos pues, consumir lo más posible pues, frutas, verduras y demás. Pero nos hace falta todo y realmente tampoco podemos basar la dieta en algo que nos digan que es maravilloso. También hay bastante interés muchas veces en las industrias en vender sus productos, eso es evidente. Pero bueno, no hay nada en contra, hay productos que están muy bien y que se pueden consumir perfectamente y que bueno, pues dentro de una dieta variada y equilibrada, pues todo cabe, en mi opinión. Un comentario nada más, que junto al problema de la alimentación, de la población, de cómo alimentar a la población, estamos viviendo una epidemia de obesidad en países desarrollados, México, Egipto, y que realmente a lo mejor había que trabajar, aparte de la tecnología y el diseño, la distribución y la organización. Sí, no, es algo en lo que se está trabajando mucho, pero junto con la dieta, que es verdad que influye mucho, hay algo que influye muchísimo en la obesidad, que son los estilos de vida. Es verdad que ahora estamos haciendo cada vez más hincapié también en hacer más ejercicio, pero lógicamente es algo que se está muy unido. El tipo de alimentos, hoy en día también la tendencia es a ofrecer nutrición personalizada también, es decir, a que pues, se pueda diseñar alimentos específicos para personas con necesidades específicas o incluso bueno, pues que se puedan recomendar ciertos alimentos o no recomendarlos, no precisamente por tener 40 o 50 años, sino por ser tú, o sea, a ti concretamente esto no te sienta bien, ¿no? Y estamos en esa idea también de... Pero bueno, por supuesto la distribución y todo esto también influye muchísimo y se están haciendo... Por supuesto, en el caso del etiquetado, también mucho esfuerzo en intentar crear pues, información mucho más específica para evitar o reducir estos problemas tan graves. ¿Por qué se hace tanto hincapié en que hay que buscar sustitutivos de la carne? A mí es algo que me sorprende, porque realmente si alguien quiere llevar una dieta vegetariana o vegana, pues una ensalada, unas legumbres al estilo tradicional es estupendo. Pero el tema de los análogos de carne es tremendo. También es verdad que no solamente son para personas que tengan reparos en comer animales, sino también pues, para personas con convicciones religiosas que les impiden comer ciertos alimentos para sustituirlos, por ejemplo. Pero a mí también me llama la atención. O sea, es algo que me llama la atención, pero que es una industria muy pujante, ¿eh? O sea, es muy pujante. A partir de la soja, a partir del maíz, a partir del arroz, crear estos análogos de carne, albóndigas veganas, salchichas veganas, hamburguesas veganas, es muy importante. Bueno, pues, como digo, muchas gracias. Perdón. Y no sé si había puesto, muchas gracias a todas las organizaciones que participan en este acto y a vosotros por invitarme. Y soy de Ciencia a la Carta desde hace muy poquito tiempo, pero la verdad estoy encantada de participar en este tipo de actividades. Y nosotros lo tendremos. Gracias. Sí, pregunta.
A nivel de oligoelementos y demás, y aminoácidos, ¿la carne sintetizada está igual? La carne de laboratorio, sí, porque sería, pues realmente, lo que pasa es que crear carne de laboratorio es crear un tejido muscular y eso implica crear vasos sanguíneos, hay muchas, es muy complicado, pero sí, es una réplica de carne, o sea, sería exactamente igual. Lo que pasa es que sí, que concretamente hablando con colectivos veganos, aunque esto reduce mucho el sufrimiento animal, porque en principio no es necesario sacrificar al animal, salvo que quieras obtener células de otras zonas más peliagudas, pues reduce el sufrimiento animal porque una célula madre además puede seguir funcionando toda su vida, o sea que es que realmente pues, produce una célula madre muchísima más carne que en muchas granjas, ¿no? Pues el tema está en que siguen considerando que son alimentos animales, que sigue habiendo una explotación animal y que, por ejemplo, los colectivos veganos no creo que estuvieran por la labor de consumir este tipo de producto, ¿vale? Pero la carne sí que es exactamente, se replica, lo que cuesta más es darle la textura y el sabor quizá de esto, ¿no? ¿Quieres llevar tu cajón o te lo llevo? No, aquí lo tienes. Yo me Muchas bajo, gracias, nada, Manuela. gracias. Vamos otra vez, que aquí ya hace un frío negro y nos vamos a tener que ir a casa. A ver si tienes 24. Sí, que ya estás tú ahí. Vamos allá, comemos alimentos del futuro. La charla de Manuela. Primera pregunta, en el año 2050 la población mundial se acercará a 6.000 millones, 10.000 millones, 20.000 millones o 25.000 millones. Pues no se ve el tic. Pero sí, son 10.000 millones. Y tenemos a Sari. ¿Quién es Sari? Se pone en cabeza Sari. Venga, siguiente. ¿Qué especies de insectos son las más consumidas en el mundo? Venga, que os habéis muerto de asco, venga. Hormigas, saltamontes, escarabajos o orugas. Crujientes. Bien. Escarabajos, efectivamente. Yo cuando lo leí preparando el Kahoot, son como jugosos. Bueno, Sari sigue cabeza, venga, vamos allá. La microproteína es producida por, a ver si os habéis quedado con esto, hongos, bacterias, algas o insectos. Que te vemos. Salta cuando están todos. Hongos, muy bien. Ana R. ¿Quién es? ¡Hombre! Venga, vamos allá. Next. Una técnica muy utilizada para preparar sustitutos de carne es la presión, la extracción, el estrujado o la extrusión. Bueno, pues la extrusión, vamos a ver. Antonio. Venga, hay que prestar más emoción, que aquí va cambiando el primero. Venga, siguiente. El producto con el que se hacen las esferificaciones es alginato, almagato, amalgamato o agar. Mucho Masterchef aquí, estáis todos enteradísimos. B. Venga, esto está cogiendo su interés. Venga, es la última, es la última. Vamos allá. El color rojo potencia la percepción del sabor. Salado, dulce, amargo, ácido. Venga. Es que cuando no os habéis quedado, venga. ¡Chan! Mira, a ver,
Pues se llevan camiseta Capacala, Tor y B. ¿Quién va a ser? Quique no ha querido apagarlo hoy. O sea, nuestro meteorólogo barra climatólogo no ha querido. No ha venido hoy preparado con el mando a distancia del sol. Vamos a poneros una cosa. Antes de nada, tenéis una encuesta de opinión para que, pues eso, que comentéis qué os ha parecido, si os ha parecido bien la charla, qué tipo de cosas cambiaríais, todas las cosas que les gustan a las organizaciones grandes tener recogidas. Y, bueno, antes de nada, bueno, no sé cuántos de vosotros seguís Juego de Tronos. Que no sea spoiler, por favor. No es spoiler. No es spoiler. No, tampoco nos vamos con Juego de Tronos, ¿vale? Vale, no es spoiler. ¿Conocéis esto? Bueno, os lo dejo y que hable el sol, ¿vale? Ah, vale, sí, sí. ¿Este es el bueno? Sí, es el bueno, sí, sí, sí. Hola, señorita Potts. Si encuentras esta grabación, no te sientas mal por esto. Una parte del viaje es el final. Que quede claro que ir a la deriva por el espacio sin la menor posibilidad de rescate es más divertido de lo que parece. La comida y el agua se acabaron hace 4 días. El oxígeno se acabará mañana. Y cuando me quede dormido, soñaré contigo. Siempre contigo. Hemos perdido amigos, también familia. Una parte de nosotros. Esta es la lucha de nuestra vida. Saldrá bien, Steve. Sí, lo sé. Porque no sé qué voy a hacer si no. ¿Hay alguien en casa? Soy Scott Lang. Nos conocimos hace unos años en Alemania. Me hice muy grande. Este mensaje es antiguo. Que me sé que ya lo saben. Es la puerta de la calle. Soy yo. ¿Me pueden abrir? Bueno, muchas gracias a Disney y a Marvel Studios por presentar. Es coña, o sea, esto es lo que os hemos preparado precisamente para agradeceros el que llevéis 3 años, viniendo a los Pet of Science y haciendo cosas con vosotros con tiempo. Esto funciona. Hola, María José. Si escuchas este mensaje, no te sientas mal por esto. Este año te mandamos a Talavera. Que quede claro que ir a Talavera es más divertido de lo que parece. Aquí nos hemos acabado la cerveza. Solo tenemos Cruzcampo. Hemos traído gente de parapléjicos, pero no te preocupes. Para todo lo demás, contaremos contigo. Siempre contigo. Hemos conseguido mucho más
de lo que pensábamos que haríamos. Más de 70 colegios en toda Castilla-La Mancha. Hemos llenado los bares y la biblioteca. Hemos traído amigos, también familia. Y una parte de nosotros. Este es el moderador de nuestras charlas. Lo vamos a petar. Y lo sabes, como con las lentejas. Que vengo a dar una charla. ¿Me abrís? Es que no puedo entrar. Estoy en la puerta del bar, vengo de Toledo. mensaje es antiguo? Ciencia a la carta, a dar una charla. ¿Os acordáis? No, es nuevo. Eso es Talavera. El año pasado estuvo en Albacete. ¿Me abrís? Ahora sí. Bueno, todo esto, evidentemente, hay que dar las gracias a Arantxa, a María José, a Rubén, a nuestro super Hulk, y que súper hipertrofiado, y por supuesto, ostras, ¿verdad? Cristina, Susana. Que Cristina y Susana no sabéis lo que sufrió, y sobre todo a Emilio, que es el que se ha pegado el super currazo de hacer el montaje. Como todas las pelis de Marvel, menos la última, hay un stinger al final, entonces tenemos avance de lo que tenemos en la siguiente sesión. Bueno, no voy a hacer comentarios acerca de algunas cosas. Si queréis verlas, mañana en los clásicos. Y muchísimas gracias por venir y estar constantemente ahí.